Hay documentos antiguos que cuentan historias. Otros guardan nombres. Pero existe un papiro en el Museo Egipcio de Turín que hace algo más inquietante. Organiza el pasado de Egipto como si estuviera levantando una escalera hacia una época que ya no podemos tocar. No empieza solamente con los faraones que todos conocemos. No comienza con Keops, ni con Tutmosis, ni con Ramsés. Al mirar hacia el inicio de esa lista, aparece una zona más antigua, una zona donde la historia escrita se mezcla con el lenguaje de lo sagrado. Y ahí nace la pregunta que sostiene todo este misterio. ¿Por qué una civilización tan precisa, tan administrativa, tan obsesionada con los nombres, los títulos y los años de reinado, decidió colocar antes de sus reyes humanos una memoria de gobernantes vinculados a lo divino? La respuesta prudente no es decir que el papiro demuestra seres sobrenaturales caminando por Egipto. La respuesta más seria es aún más fascinante. El Canon Real de Turín muestra que los egipcios no entendían su realeza como un simple sistema político, sino como la continuación de un orden mucho más antiguo. Según la tradición preservada en este tipo de listas, antes del reinado humano existía una etapa primordial, un tiempo fundador, una memoria sagrada desde la cual el poder faraónico obtenía sentido. Para decirlo de forma simple, este papiro no prueba que los dioses gobernaran Egipto como un hecho histórico moderno, pero sí prueba que los egipcios creían que su civilización venía después de una autoridad anterior, más antigua y más. Ahora piensa en esto con calma. Si un faraón era presentado como representante de Horus en la tierra, si su imagen estaba grabada en templos, estatuas y monumentos como símbolo de poder absoluto, porque aceptaría una tradición donde otros seres aparecían antes que él. ¿Por qué una monarquía que necesitaba mostrarse eterna conservaría una memoria que decía: antes de nosotros hubo algo más? Esa es la tensión central. La explicación académica más razonable es que estas listas servían para legitimar el trono. Al unir al faraón con dioses, ancestros y gobernantes primordiales, el poder real parecía no haber nacido de una familia humana, sino del origen mismo del mundo. Pero esa explicación no elimina el misterio, lo vuelve más profundo. Porque si era propaganda, entonces era propaganda construida sobre una tradición antigua. Y si era tradición, debemos preguntar qué clase de memoria estaban heredando los escribas. No estamos hablando de un cuento aislado contado junto al fuego, sino de una forma oficial de recordar el pasado. Los egipcios podían escribir mitos, decretos, himnos, listas de trabajadores y registros de reinado. Cada formato tenía su función. Por eso resulta tan poderoso que una memoria del tiempo primordial aparezca dentro de una estructura real. En palabras sencillas, los faraones no solo gobernaban el presente, necesitaban demostrar que su autoridad venía de un pasado tan antiguo que parecía anterior a la historia misma. Y en ese punto aparece un nombre que ha sobrevivido durante siglos en discusiones, libros, teorías y debates: los Chemsuhor, los llamados seguidores de Horus. El nombre por sí solo ya crea una imagen poderosa. ¿Eran sacerdotes? ¿Guardianes de un conocimiento perdido? ¿Jefes predinásticos recordados como figuras sagradas? ¿O simplemente una categoría simbólica usada para explicar el origen del poder real? La verdad es que no podemos responder con seguridad. Y precisamente por eso este tema es tan fuerte. Los Chemsuhor no deben presentarse como una prueba definitiva de una civilización desaparecida, porque eso sería ir más allá de la evidencia. Pero tampoco deben ser descartados como una fantasía sin importancia, porque aparecen en el punto exacto donde los egipcios colocaban el nacimiento de su autoridad. Lo más fascinante es que esta categoría no funciona como un personaje común. No es un rey específico con tumba identificada, ni un simple dios del panteón explicado con claridad. Es una zona intermedia, una memoria conectada con Horus, con la realeza, con el tiempo primordial y con la legitimidad de los faraones. Para entenderlo de manera simple, los Chemsuhor importan no porque sepamos exactamente quiénes fueron, sino porque los egipcios los colocaron en el lugar donde mito, poder e historia se cruzan. Y cuando una civilización tan cuidadosa con la memoria deja una categoría así en el origen de su relato, si te interesan las historias donde el misterio no necesita exageración porque ya está escrito en los documentos antiguos, suscríbete ahora. En este canal seguimos las pistas reales,
Analizamos los textos con cuidado y exploramos las preguntas que todavía siguen abiertas. Pero el canon real de Turín no está solo. Cuando una idea aparece una vez, puede ser tradición aislada. Cuando aparece en distintas capas de la historia egipcia, empieza a aparecer un patrón. Antes de seguir, escribe en los comentarios qué te parece más probable. Mito político, memoria de ancestros reales o una tradición antigua transformada por la religión. Dale like si mucho antes de muchas listas reales posteriores. Otro documento abre una segunda puerta. La piedra de Palermo, una pieza fragmentaria de los antiguos anales reales egipcios. Y aquí vuelve la misma pregunta inquietante. Si Egipto histórico comienza con la unificación del Alto y Bajo Egipto, ¿por qué conservar referencias a gobernantes anteriores a esa unificación? ¿Por qué mirar hacia un tiempo previo, si lo que importaba era celebrar la grandeza de los faraones ya establecidos? La respuesta más prudente es que los egipcios no veían su historia como una línea que empezaba de la nada. Para ellos, el estado faraónico era la continuación de algo anterior. Jefaturas, linajes, memorias locales, tradiciones religiosas y figuras que con el tiempo pudieron mezclarse con el lenguaje sagrado. La piedra de Palermo no debe interpretarse como una confirmación literal de todo relato primordial, pero sí como evidencia de que los egipcios pensaban su pasado en capas. No solo recordaban a los reyes conocidos, también intentaban colocar orden en aquello que venía antes. Algunos nombres pudieron ser líderes reales, otros pudieron ser figuras legendarias y otros quizá representaban memorias políticas transformadas por siglos de transmisión. En simple, Egipto no se contaba a sí mismo como una civilización que apareció de repente bajo el sol del Nilo. Se contaba como heredera de una continuidad más antigua, una cadena de autoridad que se perdía en la neblina del tiempo. Luego están los textos de las pirámides, y con ellos el misterio cambia de tono. Ya no estamos ante una lista real, sino ante una ventana a la mente religiosa del reino antiguo. Estos textos, inscritos en las paredes de las pirámides, no funcionan como un archivo administrativo moderno. Funcionan como fórmulas, imágenes y declaraciones sagradas destinadas a acompañar al rey muerto en su transformación. Pero precisamente por eso son tan importantes. Cuando una tradición aparece dentro de un texto religioso sin demasiada explicación, puede significar que esa tradición ya era conocida por quienes la leían, la recitaban o la escuchaban. Es como si el texto no necesitara detenerse a explicar cada símbolo porque el mundo mental egipcio ya estaba construido alrededor de esas ideas. La presencia de Horus, del rey, del cielo, de los ancestros y del orden primordial revela que para los egipcios la realeza no era solo política. Era una estructura cósmica. El faraón no era simplemente un gobernante sentado en un trono. Era el punto de unión entre la tierra humana y el orden sagrado. Por eso, cuando hablamos de los Chem-Suhor o de las memorias conectadas con Horus, no hablamos de una curiosidad secundaria. Hablamos de una parte del sistema que explicaba por qué el rey tenía derecho a gobernar. En palabras sencillas, para los egipcios, gobernar no significaba solamente mandar sobre personas. Significaba participar en un orden que, según ellos, venía desde el principio del tiempo. Ahora llegamos a Edfu, uno de los templos más impresionantes y mejor conservados de Egipto. Sus muros parecen una biblioteca de piedra. Están llenos de inscripciones, escenas y fórmulas que pertenecen al período ptolemaico, una época mucho más tardía que los primeros faraones. Y por eso debemos ser cuidadosos. Edfu no puede usarse automáticamente como prueba directa de eventos predinásticos. Pero tampoco puede ignorarse. Porque el valor de Edfu está en mostrar cómo los sacerdotes egipcios tardíos entendían el origen sagrado del templo, de Horus y del orden ritual. Las inscripciones no son simples adornos. Son una memoria sacerdotal organizada, una forma de decir: lo que hacemos aquí no nació hoy, viene de un modelo antiguo, de una primera vez, de una arquitectura sagrada que existía antes de nosotros. La pregunta entonces no es si cada detalle debe leerse como historia literal. La pregunta es por qué los sacerdotes seguían afirmando que sus templos, rituales y planos eran herederos de una antigüedad primordial. Esa insistencia revela algo profundo. Incluso en épocas tardías, Egipto seguía mirando hacia atrás para explicar su autoridad. En simple,
Edfu no nos dice necesariamente esto ocurrió exactamente así. Nos dice algo igual de revelador. Los egipcios tardíos todavía creían que sus templos venían de un modelo sagrado anterior, un modelo que conectaba el presente con el inicio mítico del orden. Y aquí el misterio se vuelve más grande. ¿Y si parte de esa memoria sagrada no nació solo de religión, sino también de cambios climáticos reales, migraciones reales y pueblos que desaparecieron del paisaje? Comenta abajo. ¿Crees que los mitos antiguos pueden guardar recuerdos de sequías, migraciones o catástrofes? Tu opinión puede cambiar la forma en que otros miran esta historia. Hoy imaginamos el Sáhara como un mar de arena, calor y silencio. Pero durante miles de años, el norte de África fue un lugar muy diferente. Hubo periodos en los que existían lagos, vegetación, fauna y comunidades humanas viviendo en regiones que hoy parecen imposibles para la vida estable. Ese pasado, conocido de forma general como el Sáhara Verde o período húmedo africano, abre una pregunta poderosa. Si pueblos antiguos vivieron en un paisaje fértil y luego fueron obligados a desplazarse cuando el clima cambió, ¿pudo parte de esa memoria terminar integrada en las tradiciones de Egipto? La respuesta honesta es que esto no prueba que los Chemsu-Hor fueran esas poblaciones. No podemos tomar una tradición religiosa y convertirla automáticamente en un mapa histórico. Pero sí podemos reconocer que los mitos antiguos a veces conservan recuerdos reales, transformados por generaciones. Una migración puede convertirse en relato sagrado. Un colapso climático puede convertirse en memoria de una patria perdida. Un grupo humano con conocimientos útiles puede ser recordado como portador de sabiduría divina. Esta posibilidad no necesita fantasía, necesita prudencia. En palabras simples, no estamos obligados a elegir entre todo fue mito o todo fue historia literal. A veces, un mito es una forma antigua de guardar una verdad humana, pero cubierta con símbolos religiosos. En años recientes, algunos investigadores han intentado unir estas piezas mediante hipótesis que conectan textos egipcios, memoria cultural, migraciones saharianas y tradiciones de origen. Una de las ideas más llamativas propone que los Chemsu-Hor podrían representar una memoria institucional de grupos antiguos que llegaron hacia el Valle del Nilo desde regiones que cambiaron por el clima. Esta idea es atractiva porque no se limita a decir eran dioses ni eran invento. Propone una tercera posibilidad, que una experiencia humana real haya sido absorbida por el lenguaje sagrado de Egipto. Pero aquí es fundamental mantener el equilibrio. Una hipótesis publicada no es una verdad definitiva, y una interpretación nueva no reemplaza el consenso de la egiptología. Su valor está en ofrecer preguntas verificables. ¿Hay evidencias de migraciones? ¿Hay cambios climáticos que coincidan con movimientos humanos? ¿Existen señales arqueológicas, genéticas o materiales que puedan conectar regiones saharianas con el Valle del Nilo? Esa es la diferencia entre misterio responsable y especulación vacía. El misterio responsable no grita conclusiones, propone caminos de investigación. En fácil, la hipótesis no dice ya sabemos quiénes fueron los Chemsu-Hor. Dice, quizá hay un patrón antiguo que merece ser probado con más evidencia. Uno de los puntos que más atrae al público es la idea de que Egipto apareció con una sofisticación sorprendente. Escritura, administración, religión organizada, arquitectura monumental y un estado capaz de dirigir recursos enormes. Esa imagen crea una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó una civilización a ese nivel con tanta fuerza? Pero aquí debemos corregir una exageración común. Egipto no apareció literalmente de la nada. Antes del estado faraónico hubo culturas predinásticas, como Nakada, que muestran desarrollo gradual. Intercambio, jerarquías sociales, artesanía especializada y símbolos de poder. Sin embargo, reconocer esas raíces no elimina el asombro. La transición hacia un reino unificado, con una ideología real tan poderosa y una administración tan compleja, sigue siendo uno de los procesos más impresionantes de la historia antigua. La pregunta correcta no es ¿Egipto salió de la nada? La pregunta correcta es ¿qué combinación de tradiciones locales, migraciones, contactos, innovación religiosa y memoria ancestral permitió que ese sistema se consolidara con tanta fuerza? Y ahí vuelve el valor del Septepi, la primera vez, esa edad primordial a la que los egipcios miraban para explicar sus templos,
rituales y autoridad. En simple, Egipto tuvo raíces visibles, pero su maduración fue tan impresionante que los propios egipcios la explicaron mirando hacia un tiempo anterior, sagrado y fundador. Después de papiros, piedras, pirámides y templos, aparece el silencio más extraño de todos. Si los Chemsu-Hor ocupaban un lugar tan importante en la memoria egipcia, ¿por qué no tenemos una tumba identificada con certeza? ¿Por qué no existe una ciudad señalada claramente como su centro? ¿Por qué no hay un archivo que diga, sin ambigüedad, quiénes eran, de dónde venían y qué ocurrió con ellos? En una civilización que escribió nombres, títulos, ofrendas, himnos, decretos y listas, esa ausencia resulta inquietante. Pero también debemos interpretarla con cuidado. La falta de evidencia física directa no demuestra que fueran una civilización perdida. La ausencia no es una prueba automática. Lo que sí demuestra es que estamos frente a una categoría difícil, demasiado importante para ser ignorada, pero demasiado ambigua para ser identificada con seguridad. Pueden haber sido ancestros míticos, reyes predinásticos idealizados, espíritus protectores, grupos sacerdotales, memorias de pueblos absorbidos por Egipto o una mezcla de todo eso. En simple, el problema no es que no exista ninguna referencia. El problema es que existen referencias, pero no una identidad clara. Y cuando una tradición deja huellas sin rostro, el misterio se vuelve más profundo. Entonces, ¿qué eran realmente los Chemsu-Hor? Para cerrar el tema con honestidad, debemos presentar tres posibilidades. La primera, eran una construcción mítica creada para legitimar el poder faraónico. Según esta lectura, los egipcios colocaban a sus reyes dentro de una cadena sagrada para hacer que el trono pareciera eterno. La segunda, eran una memoria distorsionada de líderes, linajes o grupos predinásticos reales, recordados siglos después con lenguaje religioso. La tercera, y quizá la más equilibrada, es que eran una mezcla de ambas cosas. Historia, mito, política, religión y memoria cultural fusionadas durante generaciones. En Egipto, esas categorías no estaban separadas como lo están para nosotros. Un rey podía ser humano y sagrado al mismo tiempo. Un templo podía ser edificio, mapa cósmico y memoria del origen. Un relato podía funcionar como mito, y al mismo tiempo, conservar una sombra de experiencia histórica. Por eso, preguntar si los Chemsu-Hor fueron reales o míticos quizás sea una pregunta demasiado moderna. Tal vez para los egipcios eran ambas cosas, una forma de explicar que el poder no comenzaba con el faraón visible, sino con un orden anterior. En palabras fáciles, los Chemsu-Hor pueden ser menos una raza perdida y más una memoria antigua que Egipto transformó en fundamento de su civilización. Al final, el misterio no es solo quiénes fueron. El verdadero misterio es por qué los egipcios necesitaban recordarlos. ¿Por qué una civilización que construyó pirámides, templos, calendarios, tumbas y archivos colocó su origen en manos de una categoría anterior a los faraones? ¿Qué querían conservar los escribas cuando copiaban listas antiguas? ¿Qué querían proteger los sacerdotes cuando hablaban de modelos primordiales? ¿Y qué parte de esa memoria se perdió para siempre cuando los símbolos sobrevivieron, pero las explicaciones desaparecieron? No hay una respuesta definitiva. Lo que tenemos son documentos, tradiciones y preguntas. El canon de Turín conserva una memoria real organizada como lista. La piedra de Palermo apunta hacia un pasado anterior a la unificación. Los textos de las pirámides muestran que la realeza estaba conectada con un orden sagrado. Edfu conserva una teología monumental del templo y del origen. El Sáhara Verde nos recuerda que el norte de África vivió cambios humanos y climáticos profundos. Y en medio de todo eso quedan los Chemsu-Hor, justo en el cruce entre mito, historia y memoria. En simple, tal vez los seguidores de Horus no son la prueba de una civilización imposible. Tal vez son algo más interesante, la huella de cómo Egipto recordaba un pasado tan antiguo que solo podía explicarlo con lenguaje divino. Si esta historia te hizo mirar el antiguo Egipto de otra manera, suscríbete al canal. Aquí no inventamos misterios. Seguimos las pistas que dejaron los textos, las piedras y los silencios. Dale like, comenta cuál teoría te parece más convincente y activa la campana para no perderte la próxima historia.